Bueno, el capítulo dedicado para el día de hoy es sobre teorías empiristas del significado. Yo a mi reflexión la llamé aproximaciones para la verificación de supuestos ontológicos. Leo, como siempre he hecho, voy leyendo y si algo voy haciendo comentarios al margen. Dasis sostiene que la epistemología está relacionada con una teoría del significado, porque conocer también pasa por la comprensión de que se tenga de las oraciones y las palabras que empleamos para describir fenómenos. Ya entendamos fenómenos por hechos, relaciones causales, hacer predicciones, etcétera. Entonces yo creo que en este capítulo se gana algo con respecto a los anteriores, y es que Dancy dice, hacer epistemología, en cierto modo, también es tener una teoría del significado, ¿no? ¿Qué significan las palabras y cómo yo hago para significar, ¿no? Eso también me parece importante porque era algo que no aparecía en los anteriores capítulos. Sigamos. Dancy afirma que el fundamentalismo que vimos el capítulo pasado, ¿no? Está enlazado con una teoría empirista del significado. Es decir, una teoría que sostiene que el significado de una oración es verificable empíricamente. Pero, ¿qué significa verificación empírica? La verificación empírica es reducir enunciados no observacionales a enunciados observacionales. Y los enunciados observacionales son ante todo enunciados no inferenciales y que dan cuenta de lo dado a los datos de los sentidos. Entonces, hay un paradigma importante que incluso como viene del empirismo, y lo dijimos la vez pasada, domina nuestro sentido común. Y es que si yo digo algo, lo debo verificar empíricamente según este modo de ver la justificación. Y justificar empíricamente es agarrar los enunciados no observacionales y reducirlos a enunciados observacionales. O en términos de la vez pasada, agarrar enunciados no inferenciales y reducirlos a enunciados no inferenciales. Y estos enunciados no inferenciales son los que se dan directamente a los datos de los sentidos. Obviamente cuestionamos esto, o bueno, yo al menos traje la cuestión de que si un enunciado observacional o no inferencial necesariamente debe estar proporcionado por la evidencia de los datos de los sentidos. Por ejemplo, Quine está de acuerdo con eso, pero Quine no introduce los datos de los sentidos, sino él habla de los hechos, ¿no? Él dice, son los hechos los que imprimen pues nuestras percepciones. O, por ejemplo, volviendo yéndonos a la filosofía contemporánea, Marcus Gabriel diría, los campos de sentido nos afectan a nosotros de alguna manera, o sea, se entrecruza con nosotros de algún modo. Porque a veces los datos de los sentidos, que es una palabra que apareció desde el capítulo pasado hasta el presente capítulo, resulta problemático porque puede generar como un velo entre el sujeto que conoce y el objeto, porque como muy bien lo ha mostrado Descartes con ciertas variaciones, pues los sentidos nos engañan. O hay muchos estudios en psicología que muestran que los sentidos no son tan transparentes como pensábamos. Entonces, para muchos filósofos, a decir que la evidencia está por los datos de los sentidos puede resultar más problemático de lo que aporta, ¿no? Pero bueno, por el momento, como Dancy trajo el fundamentalismo clásico, recordemos que el fundamentalismo clásico se apega a los datos de los sentidos, pero ahí se genera toda una discusión, ¿no? Hay filósofos que dicen, bueno, los datos de los sentidos pueden generar más escepticismo de lo que lo soluciona, ¿no? Era como para hacer esa salvedad. Sigo leyendo. Hasta el momento se me ha escuchado bien, sí. Sí, se ha Hola. escuchado bien, este, Sí, 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 sí. sí, Ah, sí. bueno. Listo. Yo dije, uy, Ahora, estoy de modo solipsista como la teoría.
Bueno, frente a este paradigma de la verificación empírica, recordemos que tenemos enunciados no observacionales y se pueden reducir a enunciados observacionales. Quine propone dos ajustes, bueno, en realidad son tres, perdón, que lleva a reconsiderar el paradigma de la verificabilidad tal y como se había planteado en el positivismo lógico, por ejemplo, de Ayer o Carnap. Recordemos que Dancy reconstruye antes de entrar a la postura de Quine, reconstruye la postura de Ayer o Carnap, que son filósofos positivistas del siglo XIX, de la segunda mitad del siglo XIX, ya casi entrado el XX, muy importantes y que generan todo este movimiento que se llama positivismo lógico, que precisamente es este movimiento el que genera el paradigma, por decirlo de esta manera, de la verificabilidad o la verificación empírica, que incluso yo siento que el día de hoy domina a muchos investigadores e investigadoras, ¿no? Si uno le pregunta a un investigador o a una investigadora, como, oye, ¿cómo compruebas lo tuyo? Abstractamente puede decir, es que se tiene que verificar empíricamente, ¿no? Incluso yo siento que esa palabra también ha pasado, y eso hay que estudiarlo más, pero yo siento que esa palabra también ha pasado al sentido común, ¿no? Como esto se tiene que verificar empíricamente, ¿no? Pero bueno, Quine ante ese paradigma de la verificabilidad le hace tres ajustes, ¿no? Y son los siguientes. Entonces, el primer ajuste es la tesis de la indeterminación. Y cito, distintas teorías pueden tener las mismas consecuencias observacionales. Fin de cita. O sea, si los datos ya no son un criterio fuerte para seleccionar una teoría sobre otra, entonces, ¿qué criterios debo buscar? Entonces, ¿qué pasa? Este paradigma de la verificación empírica pone un énfasis muy fuerte en los hechos o en el fundamentalismo clásico, en lo que se le aparece a los datos de los sentidos. Entonces, Quine se percata que pueden existir dos teorías aparentemente contrarias, pero que los hechos se ajusten a esa teoría. Entonces, ay, ¿qué pasa? Eso ya va sonando un poco más a epistemología contemporánea. Por ejemplo, ese dato le va a servir mucho a Kuhn, por ejemplo, cuando empieza a hablar de paradigmas, etcétera, ¿no? Dice Kuhn, puede haber teorías que responden a paradigmas distintos, pero pueden haber teorías dentro de un mismo paradigma también y que los hechos estén de acuerdo con ellas, pero que sean inconmensurables entre sí. Entonces, Quine se dio cuenta de eso, ¿no? Que pueden existir dos teorías que hablen de ciertos hechos y que los hechos la respalden. Entonces hay uno que hace, ¿no? Y el caso se puede complicar más porque yo puedo tener dos teorías que se refieren en apariencia a mismos hechos y las dos aparentemente van a tener la misma razón porque los hechos lo confirman. Entonces ahí hay dos salidas. O uno volverse relativista y decir, bueno, todo depende del paradigma y de la teoría, o buscar otros criterios para evaluar las teorías que no necesariamente sean los hechos, ¿no? Que hay otros criterios diferentes a los hechos que pueden hacer una teoría verdadera sobre otra, ¿no? Entonces ese es el primer problema que ve Quine y creo que en una intervención Kevin puso ese problema, ¿no? Tenemos dos hechos, ¿no? Y pueden haber teorías que concuerden en esos hechos y que sean respaldadas como por esos hechos, ¿no? Otra cláusula que pone Quine es la tesis de Duhem. Y eso dice lo siguiente, las oraciones individuales que no son de observación no pueden ser verificadas ni refutadas de un modo concluyente por medio de la observación, por la evidencia de nuestros sentidos. Y eso lleva a la tercera cláusula y la leo de una vez, y es que la verificación es de la teoría y no de las oraciones no observacionales individuales. Entonces lo que dice Quine con base de Duhem es que yo no puedo reducir una teoría a enunciados individuales y luego pretender, como en un inventario, verificar enunciado por enunciado, porque resulta que la teoría es más que sus partes. O sea, una teoría no se puede reducir a los enunciados que la componen. Entonces, más bien lo que hay que hacer es mirar cómo
el conjunto de enunciados que componen una teoría están interconectados entre sí. Por lo tanto, es muy absurdo decir que una teoría se comprueba porque comprobé solo un enunciado de la teoría. Es como el punto fuerte de Quine. Y eso forma o llega a conformar en filosofía lo que se llama el holismo, que lo leyeron en el capítulo, muy diferente al atomismo. El holismo es esta teoría que dice que la teoría, valga la redundancia, es más que sus partes. Y el atomismo dice que hay que dividir la teoría en sus enunciados individuales para ir verificando uno por uno. Pero claramente Quine dice eso no se puede, eso es imposible, por lo tanto opta a una teoría holista, una teoría holista, ¿no? Como estoy intentando mostrar ahí. Entonces sigo leyendo. Con estos tres supuestos, y ya lo dije más o menos, se erige el holismo en epistemología, que sostiene la tesis según la cual una teoría es una conexión de oraciones y que por lo tanto el significado de una oración de una teoría no se comprueba individualmente, como lo creía el verificacionismo más clásico o el fundamentalismo más clásico. En el holismo, entonces, y aquí cito algo que me pareció súper importante en el texto, y sobre todo porque yo siento que yo lo escribo y lo creo, y tengo argumentos, creo tener argumentos para probarlo, y es lo siguiente, dice Danzig con base en Quine. Podemos considerar toda una teoría como si fuese una esfera, con oraciones observacionales en la periferia y oraciones no observacionales en el interior, comenzando con comparaciones relativamente mundanas sobre los objetos materiales, desplazándonos a través de oraciones más teóricas hasta leyes. Si hubiera alguna anomalía en la periferia, sabríamos qué oraciones observacionales deberíamos revisar y deberíamos hacer también revisiones en el interior. Yo no sé ustedes qué piensen, ahorita pues escucharé la opinión de Kevin, Cami, si quiere, y de Darwin. Yo no sé ustedes qué piensen, pero para mí esta manera de definir lo que es una teoría, ya sea científica natural o científica social, me parece muy completa y muy acertada. Porque uno en una teoría tiene tanto enunciados observacionales y no observacionales y además están conectados entre sí. Y al estar conectados entre sí, no, por eso no tiene sentido reducir una teoría a conjunto de enunciados y pretender reducir enunciados por enunciados. Y aquí hago otro comentario muy metodológico. A veces en nuestras tesis creemos que encontrar relaciones, no sé, un ejemplo, eh, Kevin ponía el caso del deporte como actividad generadora de paz, ¿no? Yo puedo buscar correlaciones o hechos que muestren cómo el deporte genera paz, pero eso a su vez implica ¿qué entiendo por paz? Si hay teóricos de la paz y que también entiendo por deporte, y si hay y qué teóricos del deporte, y también con qué teoría del deporte me voy a comprometer. Y si yo desconecto lo que veo en campo con lo que me está diciendo la teoría, pues voy a tener muchos problemas. Y luego yo veo que pasa mucho en los estudiantes de licenciatura que tienen un trabajo muy rico en campo, pero luego les cuesta conectarlo con la teoría o luego también tienen hechos en el campo y escogen teorías que contradicen lo que encontraron en el campo. Entonces yo creo que eso pasa porque no están teniendo en cuenta el principio holista, pues que nos está poniendo Quine, ¿no? Bueno, sigo leyendo. Bajo este esquema, o sea, ya bajo este esquema, o sea, bajo esta concepción de teoría que nos ofrece White, y aquí ya entro a los supuestos ontológicos que Kevin muy bien ha traído a discusión en este espacio. Yo ¿cómo los leo? Para mí los supuestos ontológicos son oraciones que se encuentran en el interior de la teoría. O sea, los supuestos ontológicos no son oraciones observacionales que están en la periferia, sino estarían
al interior y estarían, si se quieren, no sé, si uno hace todo un edificio de la teoría, estarían en la base o casi en la base, ¿no? Eso ya depende también yo cómo conciba lo que hay en la base de una teoría, porque un logicista me podría decir, no, en la base no hay supuestos ontológicos, sino leyes lógicas. Pero bueno, eso ya es un debate que si quieren se puede profundizar después. Pero para mí los supuestos ontológicos son erosiones que no se encontrarían en la periferia de una teoría, sino más al interior, o sea, más dentro. Por lo que su manera de comprobación, porque recordemos que Kevin se hacía la pregunta, ¿cómo comprobamos, cómo verificamos los supuestos ontológicos? Entonces, para mí, su comprobación exige un ejercicio mixto de revisar oraciones de la periferia que se conecten o se deriven de estos supuestos ontológicos y también con exámenes lógicos del mismo supuesto ontológico. O sea, el ejercicio debe ser mixto. Debo mirar tanto las conexiones que tiene mi supuesto con oraciones de periferia, pero también si estos supuestos no tienen, por decirlo así, contradicciones lógicas, ¿no? Entonces, sigo, que algunos hechos no encajen con nuestros supuestos ontológicos, según la clausura de la indeterminación y el holismo, no implica que debamos rechazarlos. O sea, dado que la teoría ya no se reduce a solo enunciados observacionales, por el hecho de que yo tenga un hecho observacional negativo, eso no quiere decir que mi supuesto ontológico esté mal. Habría que mirar más cosas. Y aquí yo pongo un ejemplo de Marcus Gabriel. Por ejemplo, Marcus Gabriel sostiene la idea de que no existe un único mundo, sino muchos mundos o campos de sentido, ¿no? No obstante, Gabriel sostiene esta tesis pese a los avances de la astronomía, según los cuales existe un único mundo. Incluso el astrónomo puede llegar y decir, es que vea, aquí está el planeta Tierra, este es el único mundo que tenemos. ¿De dónde saca usted que tenemos muchos mundos? Entonces, yo continúo. Este hecho aún no lleva a rechazar a Gabriel su supuesto ontológico, porque él argumenta que una cosa distinta es el universo y el planeta Tierra como un objeto de este universo, asunto que se sabe bien por la astronomía, y otra cosa es el mundo, que para él es un concepto lógico y sostenible que lo lleva a sostener que no se puede hablar de la existencia de una totalidad que contenga todos los objetos. En suma, Gabriel justifica los supuestos ontológicos a través de una revisión total de su teoría metaontológica. Y él trae evidencia fenomenalista o fenomenológica, también trae análisis lógico-conceptuales, también trae experimentos mentales y también trae análisis literario, porque Marcus Gabriel cree que en la literatura también hay verdad, ¿no? Y eso era básicamente lo que quería traer. Pongo el ejemplo específico de Marcus Gabriel. Y además, y con esto termino, cuando Gabriel dice que el mundo no existe, también, bueno, y Kevin en este caso que ha tenido la oportunidad de leerlo, también su argumentación, aunque también es de corte fenomenalista, él hace como ejemplos apelando al cuerpo y la vivencia del cuerpo, que alguien podría decir, bueno, eso ya es empírico, pero también él trae ejemplos de corte de paradojas lógicas. Él dice, es que si sostenemos una totalidad que contiene a todos, eso nos lleva a contradicciones lógicas y por lo tanto hay que desechar esa idea, ¿no? Que también es una manera válida de argumentar y que de pronto la ciencia más de corte empírico o los verificacionistas empíricos no lo tienen en cuenta. Pues eso fue lo que preparé, espero se haya hecho entender. Igual aquí estamos como para discutir. Vale, Steve, gracias por el texto y la presentación. Creo que, pues así, como una buena síntesis como del texto en general y de algunas nociones en particular. Y me llama mucho la atención como sobre todo este último paso que hizo, ¿no? Como empezar a pensar primero como esta metáfora de la esfera, ¿no? Como
esta idea de qué sería el conocimiento, donde habría como un núcleo, donde estarían estas premisas un poco más teóricas, más abstractas, donde usted luego ya sugiere que a lo mejor se ubicarían esos supuestos ontológicos, estas ideas que están sobre la realidad que orientan todo lo que sigue después, ¿no? Las teorías y luego inclusive ya hechos observacionales concretos, ¿no? Que a lo mejor en los estudios empíricos que hacemos en ciencias sociales o otras ciencias, pues tiene que ver con la empiria, ¿no? Los datos que levantamos en una entrevista, la observación en una etnografía, etcétera, pero que en todo caso son cosas que están totalmente conectadas. Me parece que en ese sentido la metáfora funciona un montón. Lo que me hace pensar esa metáfora, a lo mejor es que, y es algo que de pronto, no sé si el texto hasta qué punto va hasta allá, es como la idea de jerarquía que está implícita en esta metáfora, ¿no? Como que hay unas premisas que claramente, si uno piensa esto jerárquicamente, pues están por encima de otras, ¿no? Como que esto de las leyes de la física que menciona Dancy, pues no se ponen en el mismo estrato que los hechos empíricos de cómo avanza un carro en la calle, ¿no? Como que si algo falla con el avance del carro en la calle, su velocidad, yo qué sé, lo que estemos midiendo, pues seguramente tendremos a revisar lo que pasa con ese objeto en el nivel empírico y ver que algo está pasando en nuestros procedimientos, pero no vamos a echar para atrás las leyes de la física o algo así, ¿no? Entonces, el punto es que lo que me hace pensar esto es si hasta qué punto inevitablemente tendremos siempre en todas las áreas de conocimiento estas jerarquías, ¿no? Que en el fondo implica de suyo la idea de que lo empírico viene siendo de nuevo como su existencia subsidiaria de la verificación de premisas más generales por la realidad, que es lo que llamaríamos teorías, luego también supuestos ontológicos, axiomas, como los puntos de partida sobre la realidad, ¿no? Entonces, esa es una pregunta que me queda ahí, ¿no? No sé hasta qué punto inevitablemente estamos condenados a tener como esa jerarquización, o a lo mejor, no sé, se podría pensar de alguna forma distinta, no jerárquica el conocimiento y atender un poco que los hechos individuales que acontecen en el mundo a lo mejor tienen pues dignidad de existencia y casi incluso explicación con independencia de premisas más generales sobre el mundo, ¿no? Como las teorías y demás. Y esto me hace pensar, por ejemplo, al menos en ciencias sociales, una discusión que funda prácticamente dos paradigmas, ¿no? El paradigma interpretativo de Max Weber y mil sociólogos y antropólogos historiadores de ahí en adelante, y el paradigma pues, positivista de Durkheim, ¿no? Y en particular respecto a la idea de cuál es el objeto de estudio de las ciencias sociales. Y es, claro, para Durkheim lo que se estudia son los hechos sociales, son cosas externas que acontecen por fuera de la conciencia individual de las personas y son como maneras de sentir, de pensar, de actuar más o menos objetivas que existen con independencia de los individuos, ¿no? Y que se pueden ver en prácticas concretas y demás. Pero en todo caso, lo que le importa a Durkheim acá es entender como premisas grandes sobre la sociedad, ¿no? Sobre cómo es la forma de sentir, pensar, actuar de los grupos, de los individuos no es algo importante. Se buscan las generalidades porque un poco pues esta pues tradición positivista la que él va a encarnar en ciencias sociales. Weber no, Weber va a decir, aquí lo que nos interesa es entender la acción social y entender la acción social de forma situada, no ya grandes estructuras de lo social, sino acciones sociales concretas. Por eso él inaugura lo que se va a llamar el individualismo metodológico y es yo no estudio como algo tan grande como la cultura, algo así como pensaría Durkheim, sino yo lo que estoy estudiando es las marchas del estallido social en el contexto de la pandemia, ¿sí? Antes del ascenso del pacto histórico y la izquierda a Colombia. O sea, eso sería lo que estudiaría específicamente esta perspectiva de individualismo metodológico, ¿no? Como que se centra un poco en la empiria, diríamos, en estos bordes de la esfera, volviendo a la metáfora de la esfera,
La preocupación acá son situaciones concretas que acontecen en la vida empírica o que se puede ver en los sentidos, mediante la observación, mediante la experiencia del mundo, de manera sensible. Y no, la preocupación debe ver está por encontrar qué es lo que hay en el fundamento de la vida social, por ejemplo. Parece que la preocupación está más situada en cosas concretas, ¿no? Un conocimiento que no buscaría la universalidad y lo general, sino más bien como la comprensión situada de cosas concretas del mundo, ¿no? Un conocimiento no general, sino más bien situado. Conocimiento que no aspira a estar en el core, en el núcleo de esta esfera de lo que sería el conocimiento, sino que está más preocupado en entender lo que se nos presenta al final como realidad de forma empírica, que es lo que estaría acá en estos bordes, según esta misma metáfora. Entonces sí, eso me llama como bastante la atención, y me hace pensar hasta qué punto estos dos caminos podrían llevarnos a pensar que a lo mejor esta idea de jerarquía en esta metáfora del conocimiento como esfera, pues podríamos, no necesariamente estamos condenados a ella, ¿no? O por qué no practicar una suerte de flat epistemology o algo así, ¿no? Donde no hubiese esa suerte de jerarquía, de premisas sobre el mundo, unas muy generales que están en el centro y que casi no se mueven, y que la intención de nuestro vínculo con las premisas de los bordes es justificarlas, mantenerlas, verificarlas o corregirlas, y no necesariamente pues que haya esta jerarquía, sino que a lo mejor pueda haber una suerte de estudio de la realidad sin esa jerarquía, ¿no? Donde pues la comprensión de esto que se nos presenta en la experiencia empírica, pues tenga igual de validez y que no esté sujeto a la teoría, ¿no? Que un poco creo que son los caminos también de la teoría fundamentada, de ciertos etnógrafos radicalmente empiristas que prescinden de la teoría. Creo que hay como ciertas alternativas que van como en esa vía y que creo que a lo mejor también vale la pena como discutir en ese sentido. Y sobre este tema de, bueno, usted ya propone como una suerte de examen de cómo podemos verificar los supuestos ontológicos, ¿no? Eso parece como un paso importante porque, pues sí, es como una de las preguntas que tenemos ahí en la agenda hace rato. Y yo creo que coincido con usted en esa intuición de que a lo mejor tenemos que buscar formas plurales de justificar el conocimiento, incluso desde sus supuestos, de los supuestos que dan lugar a ese conocimiento. Y esas formas plurales usted ya está al menos colocando en el ejemplo de Marcus Gabriel algunas pistas, ¿no? Que puede ser, como usted dice, la revisión de literatura, el análisis lógico, pero también yo sumaría, pues, mirar las evidencias empíricas de los estudios empíricos situados sobre el mismo problema, que a lo mejor arrojen luces sobre cómo es la realidad, atendiendo un poco a que esta decisión entre epistemología y ontología a lo mejor no es más que analítica que otra cosa, que a lo mejor en la realidad están muy amarradas. Entonces, sí siento que por ahí pueden haber como pistas para encontrar eso, y que a lo mejor en todo caso está bueno preguntarnos si estos supuestos que orientan la forma en que conocemos, que al parecer se sostienen sobre sí mismos, que no es necesario que hayan justificaciones de ellos, ¿no? Pues a lo mejor y si podemos buscar justificaciones, ¿no? Y que a lo mejor esas justificaciones no son reductibles a la empiria sin prescindir de la empiria, por supuesto, ¿no? Y de nuevo una idea más bien holística del conocimiento en la que podemos hacer diálogos entre diferentes formas de conocer, ¿no? Un conocimiento lógico al que nos invita este libro con Dancy, pero también otros caminos que incluirían también, por ejemplo, la pregunta por la política, por el sujeto que conoce, por los intereses del conocimiento, etcétera. No sé, María, si tienes algún comentario a propósito de la reacción de Steve o Darwin, Steve. Mm, Bueno, no sé si Darwin va a hablar, pero yo no me he terminado de leer el texto, pero creo que igual estuvo muy claro el texto que nos presentaste. Yo también creo que en este tema, por ejemplo, del conocimiento, siempre se apela como a varias cosas, ¿no? Y una de ellas, por ejemplo, es partir de unas creencias, ¿no? Y qué tan fuertes
son esas creencias para saber o deducir si realmente eso se postula hacia algo que es verdadero. Claramente muchas veces para creer tiene que haber una justificación de esas creencias y muchas veces para esa justificación la mayoría de las veces se pide que haya una percepción de esas cosas para justificar de que eso realmente es verdadero. Entonces, creo que eso a veces muestra justamente como mucha polémica ahí, porque no siempre todo lo que se percibe o la experiencia física y demás puede ser algo meramente verdadero. ¿Qué tal que esa experiencia que yo considere que estoy sintiendo algo y de pronto sean alucinaciones y demás cosas, uno como comprueba realmente que esa experiencia que yo creo de algo más como que es propiamente como verdadera, ¿no? Entonces ahí es donde sí, muchas veces los sentidos nos engañan, pero para otras cosas yo creería que es importante para justificar esa creencia. O sea, por ejemplo, si yo creo en Dios, ¿no? Que son temas que también aparte son mucho más trascendentales y metafísicos y demás. Bueno, por ejemplo, en la idea wittgensteiniana sobre Dios, Dios no es algo sobrenatural porque se puede percibir en el cuerpo humano. O sea, tú puedes tener esa sensación de tener a Dios y eso puede justificar una creencia de que Dios existe y de que Dios es amor y que no sé qué. O sea, yo creo que en muchas ocasiones para realmente conocer algo sí es necesario como de una experiencia empírica como tal, pero muchas veces pues puede ser problemático porque cómo, cómo se puede justificar algo. O sea, yo no tampoco estoy invalidando el hecho de que necesito percepción para dar cuenta de que algo es real. No por el hecho de que yo no perciba algo quiere decir que eso no esté existiendo de alguna manera, ¿no? Pero ¿cómo justificar que eso que no puedo percibir es real? Porque yo creo que si uno se basa solo en una teoría, ¿qué qué tan fuerte puede ser eso, no? Para yo decir que algo que no percibo es completamente verdadero, no. O sea, yo creo que hay como una parte de la experiencia y una parte de la teoría que si las dos se pueden verificar, tanto desde un punto de vista lógico y demás, como algo de experiencia, pues es más probable comprobar que un hecho eso no es verdadero. Entonces, como que en eso a veces debato un poco entre lo que es la percepción y demás, pero bueno, eso es lo que me genera y me suscita como esta reflexión de seguir pensando eso, pero me pareció muy interesante. Pues el tema, también creo que es el fenomenalismo, el que también establece que no hay necesidad de que, o sea, no porque yo no perciba algo quiere decir que ese algo no exista, ¿no? No sea verdadero. Entonces, eso también me genera ahí como pensando, pero bueno, voy a leer el texto ahora sí y ya para la próxima espero tener algo más. Gracias, María. Sí, yo creo que tú acabas de hacer una síntesis de todo el seminario de lo que va hasta ahora. O como esta idea pues, del escepticismo y cómo hay a lo mejor hechos en el mundo de la vida que viven los humanos, pero también los seres no humanos que a lo mejor escapa a la verificación empírica. O sea, que nunca vamos a encontrar un método empírico de la ciencia occidental para comprender fenómenos como lo que tú dices, Dios, o las transformaciones de cuerpo que acontecen en el Amazonas, o la agencia de las plantas, que es un hecho en muchas culturas del mundo, o la vida espiritual de los individuos y los grupos, que también es un hecho en la mayoría de sociedades que se han conocido en el mundo.
Es decir, la fácil de decir de que si esto no encaja, esto no se ve en la forma en la que conocemos con este método que aprendimos de la tradición de los griegos y el europeo y el colonialismo hasta acá, pues no existe, ¿no? Que es un poco toda esta violencia, no solo epistémica, sino en este caso ontológica, de que lo que existe es reductible a lo que observan los europeos, ¿no? Y aprendimos a observar por esa tradición colonial. Entonces, claro, a lo mejor yo creo que sí, yo en ese sentido ahí particularmente coincido contigo en que pues, esta sospecha de que no todo puede ser reductible a eso y a lo mejor yo sí creo que tendríamos que buscar son formas alternativas y en ese sentido la agenda de epistemología contemporánea creo que debe ir hacia allá de alguna manera y creo que ya está yendo con esto del giro ontológico específicamente buscar formas para comprender esas otras realidades que se escapan a la observación empírica convencional, ¿no? Y que son subsidiarias de una ontología fisicalista que reduce lo que existe a la materia y a lo que esgrimen las ciencias naturales y que claramente tenemos muchas evidencias, especialmente etnográficas de la antropología de muchas culturas que sus mundos no son reductibles a lo que dice la ciencia, sino que hay cosas como las que mencionas, como la experiencia de Dios en el cuerpo o otros fenómenos espirituales que están presentes en todas las sociedades o en la mayoría, pero que tenemos es que buscar las formas de cómo vamos a acceder a ellas y hablar sobre ellas. Y a lo mejor la clave está en volver a esas mismas sociedades y ponernos en diálogo con las epistemes occidentales que hemos conocido, ¿no? Pero bueno, eso ya es como una agenda ahí de colonial rara en la que tendremos que seguir entrando, que es algo en que ya otra gente ha entrado. Eh, no sé si tienen algún comentario sobre todo esto o Sí, pasamos a... varios, Sí. varios. Gracias por las reacciones. Preguntas difíciles, preguntas que yo me hago, apuntes muy atinados. Voy a comentar algo breve sobre la jerarquía que señalaba Kevin en primer lugar y después de pronto algo sobre el concepto grande que incluso se nos presenta en este capítulo que es el de verificación empírica, ¿no? Y relacionado con datos de los sentidos. Entonces, con respecto a la jerarquía, eh, bueno, o sea, claramente Dancy, y aquí lo hemos dicho, pues cree en la ciencia occidental y sigue el proyecto de epistemología occidental, bueno, europea y en este caso específico también gringa. Eh, el holismo puede conllevar a una jerarquía, eso estoy totalmente de acuerdo, no lo había pensado, pero no por eso, o sea, porque el holismo puede implicar una jerarquía, habría que revisar en qué sentido y en qué no. No por eso rechazo la idea que propone Quine de lo que es una teoría. O sea, Quine se está preguntando, ¿cuál parte del siguiente hecho? O sea, están los hechos y tenemos teorías para conocerlos. Claro, puede existir ya otras vertientes que tengo entendido que están más en la antropología, y es que pues destruyamos la teoría y por eso el giro ontológico, que el giro ontológico en antropología es una revelación contra la epistemología, también que el giro especulativo en filosofía, y no tengamos teorías para conocer la cultura, sino vayamos ya a la cultura misma y ahí vamos descubriendo ya los otros saberes, sin necesidad de llegar con una teoría que informa esa cultura. Yo estoy de acuerdo en eso, pero aquí hasta el momento, ¿cuál parte del hecho? ¿Existe teoría? Hechos, las teorías las utilizamos como herramienta para conocer los hechos. Entonces, ¿qué es una teoría? Entonces, yo creo que la definición quiniana de la teoría es muy exitosa, precisamente por su holismo, porque muestra que yo no, si yo tengo una teoría, yo no la puedo reducir a un inventario de enunciados, sino más bien una teoría es una conexión de muchos enunciados. Entonces yo más bien lo que quería mostrar es que celebro la idea de teoría eh, que presenta Quine. Y también una pregunta epistemológica importante es saber qué es una teoría.
No, o sea, yo creo que en un curso de epistemología y metodología de la investigación ya me estoy volviendo como su compañero que ahí poniendo ahí un punto, es saber decir a los estudiantes, bueno, que es una teoría, para que si yo tengo impulsos antiteóricos y antiepistemológicos que son totalmente válidos, como los que se presentan en el giro ontológico, pues sepa que es una teoría para combatir, pues, pues es, o sea, para proponer una actitud antiteórica, pues debo saber que es una teoría, pues, porque si no, pues sí, su actitud antiteórica, pero que es una teoría, cómo entiende la teoría, y entonces yo rescato ese punto, ¿no? O sea, a mí el texto me ayudó a recordar qué es una teoría, qué características debe tener una teoría y demás. Y no pensé en la jerarquía, hice más énfasis como en lo del holismo. Ahora, yo pienso que aún el giro ontológico en antropología y en filosofía, aunque se revela contra la epistemología, claramente, como dice Kevin, tal vez eso partan de un supuesto analítico ahí artificial, cuando en las prácticas vitales, pues las dos cosas, por decirlo así, están entrelazadas. Pero para poder decir eso, ya debimos examinar que hubo una separación occidental entre antropología y epistemología, por ejemplo. Por ejemplo, para poder mostrar que incluso dentro de la antropología hay positivistas como Durkheim, debemos entender que hubo una actitud positivista que erigió a toda la ciencia o a toda la forma de conocer, que incluso hasta el día de hoy se mantiene. Y también es importante entender esos principios positivistas para deconstruirlos y proponer todas estas nuevas, si se quiere, epistemologías. Entonces yo siento que incluso en el ejercicio de buscar nuevos caminos, de conocer epistemologías y ontologías como nuevas que estén a la vanguardia de los retos que tenemos, pues hay que decodificar todos estos supuestos en los que se ha erigido el conocimiento occidental. ¿Y cuáles son esos supuestos? Kevin ya dijo uno, el fisicalismo. ¿Cuál es otro? Separación naturaleza-cultura o reducción de la cultura a la naturaleza o viceversa. Esos son supuestos que hay ahí y que no se han examinado del todo y que hay que hacerlo. Por ejemplo, Kevin que volvió al giro ontológico y yo siento que eso es importante, cuando de pronto uno va a otras sociedades, ahí ni siquiera existe esa separación naturaleza-cultura, ellos viven y ya, y todo está ahí. Entonces, yo siento que en un nivel filosófico y en una reflexión filosófica hay que decodificar pues estos supuestos. Y la decodificación de estos supuestos pasa pues por entender pues qué fue verificación empírica, qué es teoría y demás, ¿no? Para llegar hasta allá, ¿no? Para llegar, si se quiere, a lo que usted hablaba en la sesión pasada de lo que era el anarquismo epistemológico y todo eso que existe y hay autores que han llegado allá. Eso con respecto a lo de la teoría y la jerarquía, ¿no? Ahora, yo personalmente, ¿qué creo? Digamos que en filosofía, pues yo ahorita me muevo en una rama que se llama ontología, y eso es una rama que se llama una teoría general. Uno cuando hace ontología habla de los objetos como en su totalidad. Entonces yo sí siento que cuando estoy hablando de los objetos en su totalidad, pues sí necesito, como no lo puedo verificar con enunciados específicos, sí, por ejemplo, necesito herramientas lógicas para demostrar, por ejemplo, que no existe el mundo, sino hay pluralidad de campos de sentido, que fue el caso de Gabriel, ¿no? Digamos. Y ya y eso con respecto a eso. Y con respecto a lo de Cami, ya rápido, lo de observación empírica y datos de los sentidos. eh, bueno, yo creo que los datos de los sentidos han tenido muchos problemas precisamente por lo que tú dices. O sea, si yo erijo a los datos de los sentidos como el criterio por el cual un enunciado se corrobora,
pues puede pasar este dilema cartesiano de cómo distingo entre una ilusión y de lo que es realidad. No obstante, eso no implica rechazar una idea de verificación empírica más grande. O sea, yo puedo pensar una verificación empírica que no necesariamente pase por los datos de los sentidos y puedo ampliar el criterio. Luego, Quine, por ejemplo, dice, la verificación empírica va a ser de hechos observacionales, hechos públicos, digamos, hechos a los que todo mundo puede acceder de alguna manera, porque los datos de los sentidos, pues en el fondo son subjetivos y hay muchos sistemas perceptuales. No, esa es la posición de Quine. Pero yo creo que si uno va avanzando y uno se vuelve epistemólogo contemporáneo, uno puede decir, la verificación empírica es necesaria siempre y cuando entendamos, no sé, yo puedo, si soy de Marcus Garvey, puedo decir la verificación empírica de campos de sentido. ¿Y qué es la verificación empírica de un campo de sentido? Pues de cómo el campo de sentido se me muestra. No sé, el campo de sentido de los Makuna se me está manifestando y se me manifiesta así, asá. O sea, ya no estoy apelando a los datos de los sentidos, estoy apelando a la manifestación de un hecho, en este caso, en términos de Gabriel, un campo de sentido que es la vida y la existencia de los vacunas, digamos. Entonces, claro, uno puede tener el concepto de verificación empírica, pero de construirlo de tal modo que ese concepto ya no suponga ni fisicalismo ni reduccionismo, sino un concepto más ampliado de verificación empírica como el que de pronto Kevin dice, ¿no? Y cuando alguien me cuenta de su vida y lo que piensa sobre algo, pues ahí hay una verificación empírica en el sentido de que esa historia de esa persona se me está manifestando de algún modo y yo tampoco puedo ser arbitrario con respecto a esa historia. El hilo de ese contar de esa historia también me dice qué puedo decir y qué no puedo decir de esa historia. No sé si me hice entender. Y ya. Sí, 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 lo entiendo totalmente y creo que por ahí es un poco, o sea, esta última parte me suena un montón con la idea de repensar lo que entendemos por verificación empírica, ¿no? Claro, Y específicamente sobre estos fenómenos que mencionábamos con María Camila, que pues sí, a parecer no podemos verificarlos empíricamente, pues a lo mejor estas antropologías contemporáneas del giro ontológico nos están mostrando que igual y sí, ¿no? De la forma en la que usted ya lo está pensando, como pues es que si tomamos en serio los relatos de esta persona que se transformó en jaguar y como algo que existe, pues esa es una verificación empírica porque nos están dando cuenta de algo que aconteció en el mundo en todo caso, ¿no? Y volvernos, yo creo que de alguna manera aquí tenemos que volcarnos a otra vez a esta pregunta por la ontología hermenéutica, donde desde esta tradición de Gamer, por ejemplo, no hay una decisión tal entre pensamiento, realidad y lenguaje, ¿no? Es decir, lo que la gente nos dice es a lo mejor lo que la gente vivió y eso tuvo lugar en el mundo como un hecho y no como una interpretación que alguien tuvo sobre algo que es en todo caso creencias, que en todo caso es símbolos o algo que no aconteció en el mundo, sino que a lo mejor más bien podemos entender de forma realista el lenguaje, de forma realista los relatos sobre el mundo, sobre la vida que viven estos grupos, estas personas, y en consecuencia a lo mejor hay pistas para una teoría realista de la cultura, que es un poco yo creo como la exacto. agenda pues actual, ¿no? Sobre esta pregunta específica, ¿no? Y digamos, complementando un poco a Kevin, digamos que en la intervención de Cami, el concepto de verificación empírica estaba cargado de si lo empírico solo fuera aparición física, y es como se entiende. O sea, lo empírico solo es aparición física espaciotemporal de algo, ¿no? La botella se me aparece empírica, la puedo palpar, ocupa un espacio, tiene una duración. Pero ¿por qué no ampliamos el concepto empírico, pues, a otras manifestaciones que no sean manifestaciones físicas espaciotemporales? Alguien me diría, no haga eso, cree otro nuevo concepto, verificación, yo no sé qué, pero bueno, eso tocaría ya hacerlo en equipo y con muchas generaciones de investigadores, digamos, porque alguien puede objetar lo siguiente, es que empiria es solo lo que se muestra espaciotemporalmente y ya.
No me venga aquí a decir que empírico, bueno, pero eso es un debate, pero mi postura es que lo empírico no solo se puede restringir desde mi perspectiva a la aparición físico-espaciotemporal. Hay otros tipos de apariciones que aunque no son eh, como la aparición de la botella, son apariciones y son igual de reales. Y ahí, bueno, vuelvo a la ontología horizontal. Y eso por un lado. Y ya con eso termino, Kevin. También estas discusiones se hacen sobre preguntas muy generales. Y por eso el tenor de ir a veces, a veces la sensación de jerarquía, ¿no? Digamos, ahorita hay etnógrafos que van a una sociedad concreta, ¿no? Investigan una sociedad muy específica y encuentran saberes particulares muy potentes, ¿no? Pero todas esas prácticas investigativas también conllevan a preguntas, van conllevando a preguntas muy generales. ¿Qué es investigar? ¿El conocimiento debe ser solamente universal? Eh, ¿Cómo los supuestos ontológicos, que es la pregunta que usted se hace, condiciona mi manera de investigar? Por ejemplo, si usted es un etnógrafo que todavía está en el paradigma clásico, bueno, no tan clásico, pero igualmente clásico de que las comunidades son o la cultura es un enjambre de símbolos y que son interpretaciones sobre una realidad única real, pues todavía es presa de un tipo de positivismo donde cree que la cultura es artificio y la naturaleza es lo dado y real. Pero si usted más bien es un antropólogo donde dice, no, es que incluso cuando este tipo dice que se transforma en chamán, eso es real, no es una interpretación de él, ya eso le permite leer ese hecho distinto, ¿no? Usted lo está leyendo como una manifestación de de la realidad, mientras otra persona lo está leyendo como una interpretación. Y si es más osada, lo va a leer como una cuestión hasta psicoanalítica y arcana, ¿no? Entonces, sí es importante también volver a estas cuestiones tan generales que yo sí creo que aunque no sé si sea jerárquicos, están muy en el fondo, porque en el fondo también determinan cómo estamos leyendo los hechos. O sea, si, por ejemplo, en los hechos sociales, si los leo como interpretación, artificio simbólico, o si los estoy leyendo como una realidad que se manifiesta a sí misma. Ujú. Sí, a mí me hace ruido el tema de la experiencia de nuevo, porque yo sí creo que la experiencia, tal como se entiende, justamente lleva esta idea de la duración, ¿no? O sea, tú no puedes experimentar algo que no lleve una duración, porque de lo contrario no estás experimentando como tal. Algo tiene que ver como con la aprehensión de las cosas como sensibles. Y pensaba un poquito también en Merleau-Ponty, porque él tiene una idea, por ejemplo, del cuerpo, de que el cuerpo es como la apertura al mundo, ¿no? O sea, y que tú estás en el mundo así como el mundo está casi que dentro de ti también. Entonces, esta idea de conocer, ¿no? Lo que el cuerpo también nos permite conocer, pero yo creo que obviamente no se puede reducir meramente a algo empírico, sino que obviamente sí debe tener una justificación. O sea, lo que yo voy es que yo considero que la teoría debe un poco tener cierta coherencia como con esa experiencia que se vive. O sea, no se puede reducir todo ni a una teoría, pero tampoco creo que a una cuestión meramente empírica, pero sí creo que la experiencia es una parte importante para el conocimiento como tal. Entonces, pues sí, me quedo como con eso, pero igual está muy interesante lo que aportan porque creo que puedo seguirlo pensando, incluso desde el lado más antropológico y demás. Eso me Claro. parece también ahí pues interesante el apunte. A mí me gusta mucho esto que comentas al final, María, específicamente esta idea de Merleau-Ponty, de que, claro, el cuerpo es como el lugar en el que pues, nos abrimos al mundo y en términos epistemológicos a lo mejor es la forma en la que conocemos el mundo, ¿no? A través de nuestro cuerpo, que es, tiene de suyo la idea de que están los sentidos,
pero me gusta esta idea de Merleau-Ponty que no reduce a lo mejor el cuerpo a los sentidos y que a lo mejor en la experiencia de conocer el mundo a través del cuerpo podríamos ampliarle el espectro a otras posibilidades, como no reducirse los sentidos, como por ejemplo la misma experiencia de haberse transformado de cuerpo que vive el chamán en jaguar, ¿no? O la persona Ujú. que está en el mundo de Yukagir, en las estepas de Rusia, y se transforma en alce. Y luego se pone su piel de alce. Es decir, la misma experiencia corporal de esa persona a lo mejor podría tener pues un Sí, horizonte también verificacionista, si se quiere, ¿no? Como pues de experiencia empírica, no reducir los sentidos, pero sí que pasa por el cuerpo. Y claro, exacto. seguramente ciertas ciencias como la psicología tendrán en cuenta también estos asuntos, por ejemplo, del cuerpo, que no necesariamente se revelan mediante los sentidos, pero que sí están ahí, como las emociones, ¿no? Claro, Son cosas que alguien por arrastrar biológicamente sus correlatos, pero la experiencia de sentirse uno de una forma o de otra está más bien escrita en el cuerpo y no la van a ver otros por nosotros más allá del lenguaje. Y a lo mejor de nuevo, esto puede darnos pistas para volver a tomar en serio el estatuto de realidad de lo que decimos, ¿no? Y de la experiencia del lenguaje como una forma de expresión de lo que pasó en el cuerpo también, ¿no? Creo que eso Exacto. que dices me hace pensar muchas cosas, ¿no? Como que abre muchos caminos a la idea de verificación y de empiria, cómo hacerla un poco más flexible y más amplia, inclusive con esta idea de cuerpo. Me parece muy chévere esa Sí, idea. y anotando algo muy importante y en este asunto de colonial que yo la verdad, yo estoy muy convencido de estas epistemologías, creo que también por ahí es el camino, es de centrar la vista, o sea, la ciencia occidental se ha centrado en el ver y eso está estudiado, ¿no? En el sentido Sí, privilegiado de la vista, ya lo decía Aristóteles, ¿no? Porque ahí es donde nos informamos del mundo, ¿no? Y precisamente en esta búsqueda de ampliar el criterio empirista o de ampliar lo que puede valer como evidencia, no solo hay que tener en cuenta la vista, o sea, lo que dice Kevin está genial, como una sensación holista corporal que no se reduce a un solo sentido en específico, ni a la vista, ni al tacto, ni al oído, sino que es una experiencia corporal integral. Incluso yo pongo, bueno, Kevin se va al caso de los chamanes y demás. Pero yo me voy al caso por ejemplo, las mujeres trans o los hombres trans, ¿no? Hay una tendencia muy recalcitrante, muy conservadora, y perdónenme el adjetivo, que dice, ay, es que ahora si piensa que es eso, ¿no? Entonces llegó alguien y dice, yo soy gato, entonces le debo aceptar que es un gato, que es un argumento muy conservador contra estas nuevas identidades, bueno, no nuevas, contra estas identidades sexuales que siempre han existido, pero que hasta ahora sus luchas políticas se han mostrado. Pero ahí precisamente cuando con Kevin incluso lo hablábamos una vez en su depa, los relatos de estas chicas y estos chicos trans es como, es que yo no me siento en el cuerpo apropiado, o sea, yo siento que nací en el cuerpo equivocado. En el caso de un hombre trans, pues yo no siento que tenga el cuerpo femenino, o en el caso de una mujer trans, yo no siento mi cuerpo masculino. Y ese sentir que aunque yo no pueda verlo en el cerebro, aunque yo no pueda rastrearlo en una resonancia magnética o yo no sé qué, es un sentir objetivo existente y que está ahí y que la persona no se está inventando por capricho, sino que en realidad está pasando y pues tiene su razón, ¿no? sí, eso es cierto. Y algo que me parece interesante, por ejemplo, de lo que dices es que sí, siempre se ha privilegiado como la idea del ver, pero por ejemplo, algo que dice Merleau-Ponty en esta idea del cuerpo es que el cuerpo es como el lugar de la carne y que la carne es justamente como ese tránsito entre lo que puede ser tangible y, o sea, como que nos permite un poco percibir o ser un medio para ver el tránsito de las cosas que pueden ser tangibles o no. O sea, lo que dice que el cuerpo es permite como el aparecer del mundo, pero también se constituye como el mundo. O sea, solamente es como, eh,
una puerta, ¿no? Y somos ser en el mundo, o sea, estamos aquí y el mundo se abre como esa apertura para conocer cómo las cosas están encarnadas, por así decirlo, ¿no? Entonces, eso me parece interesante porque siempre sí, claro, se privilegia la mirada, ¿no? Lo que vemos, como lo vemos, entonces eso hace que ya sea real. Ahí es donde yo digo normalmente también hay, pues hay muchas fallas porque uno no puede confiar plenamente en algo que está viendo, qué tal que sea una alucinación o qué tal que no sea realmente eso. Pero sí yo creo que el cuerpo siempre aparece como un medio importante para poder conocer, ¿no? Y para poder un poco experimentar esas cosas que a veces incluso no son perceptibles frente a la vista y el hecho de no serlo no significa justamente que se les tenga que negar su existencia y demás. Entonces, esa idea de Pontique, de hecho, es mucho más compleja y hay muchas cosas ahí interesantes, pues me parece que vale la pena como mirar, porque él habla justo de un cuerpo como fenómeno, de un cuerpo fenomenológico, ¿no? Y de esa experiencia. Entonces, bueno, ahí lo dejo como para generar inquietudes y se asomen un poquito, porque a mí me parece bacano esa idea de concebir el cuerpo justamente como la apertura hacia el mundo. Pues sí, Camila, yo quedé con muchas ganas de leer ese texto. Y me hace pensar esto que comentan de, claro, desde Aristóteles ya estaba la sospecha de que hay un privilegio de la vista a la hora de conocer el mundo, como una suerte de inventario de, bueno, ¿y qué otros métodos exploran otros sentidos, ¿no? Y pienso en la etnografía y claramente está la idea de observación, pero también está la idea de escuchar, ¿no? O sea, la gran parte de lo que sabemos sobre el mundo social o los mundos que vive la gente es con base en lo que escuchamos, lo que la gente nos dice y la pregunta es qué hacemos con eso que escuchamos, ¿no? Y un camino es no tomarlo en serio, que es lo que sugieren las teorías de la dominación, como no, esta gente está dominada, seguramente está equivocada, nosotros somos los que tenemos que ver las tramas ocultas que hay detrás para explicar lo que auténticamente acontece en el mundo, pero también otro camino es vamos a tomar en serio eso y a lo mejor escuchando, ese será, ese puede ser un camino para entender lo que acontece en el mundo, ¿no? Entonces sí, me hace pensar que una agenda prometedora, a lo mejor en términos metodológicos, también de investigación, podría ser pensar como cuáles son los sentidos a los que se han asociado ciertos métodos, que en todo caso se privilegian claramente la vista, no sabría bien qué otros, habría que detallar, creo que la escucha, las entrevistas están centradas en Claro. escuchar, los grupos focales también, etcétera, pero también pensar de fondo pues el estatuto pues de realidad que está sujeto a la observación o a la escucha o a los sentidos en todo caso y entrar en esta idea de cuerpo. Yo creo que esta experiencia del cuerpo y una experiencia también no solo fragmentada, sino también holística, como sugieres, sí creo que también es muy potente en ese sentido. Sí. Bien, yo no Y, sé, sí, sí. no, incluso el libro de Marlon Ponti, Cami, gracias porque igual también en parte lo utilizo en mi tesis para algunos asuntos personalmente. Creo que te estás refiriendo a la fenomenología de la percepción, ¿no? Sí, un poco más hacia ese Sí, lado. exacto. Y ahí Ponti, por ejemplo, critica, y por eso es muy atinado la observación de Camila, critica mucho la noción de dato de los sentidos, porque precisamente para él eso fragmenta el cuerpo y lo artificializa. Él llega y dice, es que en ningún sentido, si usted se pone a pensar, funciona aislado. O sea, y hay incluso experimentos psicológicos. Tengo entendido que si usted pierde el olfato, ya no pierde el gusto de algún modo, no le saben las cosas y eso. Entonces, muy atinado eso. Y es una visión muy diferente a de la corporeidad, o sea, sigue siendo Sí, materialista, pero sin ser fisicalista, porque Cami no nos está diciendo, ni Marlon Ponti nos está diciendo, vamos, estudiemos fisiología, estudiemos anatomía, que vea el cuerpo como muy mecánico, ¿no? Como una máquina tal, sino es otra dimensión del cuerpo que, bueno, en la fenomenología se llama el cuerpo fenomenológico, como dice Cami, o el cuerpo vivo, digamos. Vale, pues si les parece, leo mi reacción, que es Sí, corta claro. y vamos cerrando, ¿sí? Ujú. A de una, compartir la sí. pantalla.
Qué pena, es que mi cámara de repente se prende y se apaga. Entonces, tranquilo. si está así, es por fallas de mi computador, pero aquí Tranquila, anda. Cami, aquí ya quedó claro que lo que se ve no necesariamente es lo decisivo. Me parece. No dejas de existir si no te vemos, porque te escuchamos. No, mentira. Te escuchamos, Cami, te escuchamos. Justificación verificada. Yo sí no sé si Darwin sí es una inteligencia artificial. Ah. ChatGPT. Sí. Va. Pues bien, de acuerdo con Quine, ninguna oración en la teoría es inmune a revisión. Sin embargo, Dance advierte que a menudo revisamos los enunciados que parecen problemáticos en el nivel de la observación y evitamos cuestionar con agudeza las premisas teóricas más generales. La bibliografía pedagógica que introduce a los estudiantes de ciencias sociales a producir conocimientos sobre el mundo social es subsidiaria de dicha tendencia. Los manuales de investigación tienden a reducir los procesos de construcción de conocimiento al dominio de técnicas de recolección de datos empíricos. De este modo, los iniciados en investigación rara vez aprenden a cuestionar los supuestos ontológicos que yacen en las posiciones epistemológicas en las que han suscrito sus decisiones metodológicas y procedimientos técnicos. A lo mejor la puesta en práctica de una reflexividad ontoepistémica en todos los momentos del proceso investigativo, desde la construcción del objeto a la discusión de hallazgos, puede dar pistas acerca de los alcances de tal o cual teoría, en la medida en que dicha reflexividad implica la revisión permanente de los supuestos sobre la realidad que orientan el proceso investigativo, las teorías sobre las que se apoya, los métodos, las técnicas, los datos recolectados y sus formas de ser analizados. Un poco como en esta vida lo que estábamos comentando de no estar solamente pensando en los bordes, sino movernos, si está, siguiendo como esta metáfora de la esfera, practicar una reflexividad epistémica que nos lleve a movernos todo el tiempo en esos diferentes niveles de la esfera, ¿no? En el borde de la esfera, en los hechos observables, escuchables y quién sabe qué más que decidamos poner y las premisas sobre el mundo que a lo mejor sintetizan eso que acontece y que estaría en ese núcleo y que también son la condición para hablar sobre eso que acontece en los bordes de esta esfera que sería como el conocimiento o algo así. Sí. ¿Qué me puede ampliar la siguiente idea? O sea, me gustaría, donde dice, los manuales de investigación tienden a reducir los procesos de construcción de conocimiento al dominio de técnicas de recolección de datos empíricos. De este modo, los iniciados en la investigación rara vez aprenden a cuestionar los supuestos ontológicos que yacen en las posiciones epistemológicas, en las que, o sea, creo que ahí está el núcleo de su planteamiento, como que lo puede ampliar un poquito más, como para... Sí, es un poco esta sospecha de que la forma en la que se enseña a investigar, digamos, los manuales de investigación en particular, que esa es su función, y las prácticas que van asociadas a ellas, yo creo que tienen un efecto performativo en la realidad. Es decir, la forma en la que nos enseñan a investigar es la forma en la que investigamos, de alguna manera. Es un poco como un principio pedagógico de que tiene efectos en la realidad, ¿no? Y si uno examina la forma en la que se enseña a investigar y en particular la literatura pedagógica sobre esto, que son los manuales de investigación, pues tienden a reducir todo a procedimientos técnicos, ¿no? Entonces, un curso sobre investigación es aprender a hacer una encuesta, es aprender a hacer un grupo focal, cómo realizar una entrevista, tipos de entrevista. Y en eso se centran, digamos, los cursos. Y claro, lo que me hace pensar eso es que a lo mejor eh, los investigadores, las investigadoras que se forman desde estas perspectivas, que yo creo que es lo hegemónico en la gestión del conocimiento, al menos en ciencias sociales, eh, tienden a lo mejor a pensar que lo que acontece en el proceso de investigación está centrado en los procedimientos técnicos. Y a lo mejor descuidamos un poco la pregunta por... pues de dónde salieron esas decisiones metodológicas, decisiones técnicas, pero también qué relación guarda con las ideas de realidad que estamos
digamos, de alguna manera cuestionando o comprobando, ¿no? Que es un poco el lugar que tendrían las teorías sociales más generales a las cuales normalmente esos estudios sociales adscriben, que están encarnadas un poco bajo la idea de paradigma, ¿no? Del paradigma, si mi trabajo es sobre el paradigma hermenéutico, si el paradigma X otro. Y yo creo que a lo mejor por eso tiene lugar esto que usted mencionaba hace un rato, y es que muchas veces quienes están haciendo una tesis, empezando, tienen a veces dificultad de encontrar como puentes entre lo que se presenta en la realidad mediante los sentidos, en este caso la observación, el trabajo de campo, la empiria, y estas premisas teóricas más generales que yacen en este otro momento de la tesis, que es como el marco teórico, ¿no? Muchas veces parece que hay como una dificultad en conectar ambas cosas, justamente porque yo creo que desde el principio, la forma en la que se construyó el objeto de estudio no consideró estas preguntas, o sea, cómo los procedimientos técnicos que yo estoy llevando a cabo tienen que ver o están en profunda contradicción con las ideas de realidad que están implícitas en las teorías sociales que dan lugar al paradigma al cual me estoy escribiendo. Más o menos un poco es como esa sospecha. Y en ese sentido, de nuevo, volviendo sobre esta intuición de una suerte de reflexión autoepistémica que considere como inseparables estos, digamos, dos momentos de pensar la realidad, yo creo que a lo mejor podría pues ayudar a estas personas, en general a todos, a comprender un poco más tanto el proceso de construcción de conocimiento como las propiedades de la realidad que nos proponemos conocer. Y en ese sentido, digamos, a lo que yo creo que lo que me permitió avanzar un poco en esta intuición, este texto en particular de hoy, con esta metáfora como de las esferas, es, claro, yo estaba pensando esta idea con Bachelard de hacer una reflexión epistémica sobre las prácticas concretas, ya ontológica en este caso, de que las ideas que yo tengo sobre la realidad tienen efectos sobre cómo la conozco, pero también las ideas, los hallazgos sobre la realidad, a lo mejor me dan pistas de cómo es la realidad. Aquí lo que me permitió fue un poco ampliar el espectro de esa reflexión, ya no solamente a un nivel ontológico epistémico, sino que siendo ese el núcleo de la pregunta, tenga que considerar todos los niveles de ese conocimiento. En este caso, un poco la metáfora de la esfera, que habría que practicar esta reflexión epistémica desde los bordes hasta el núcleo y viceversa todo el tiempo, ¿no? Más o menos es como lo que me hace pensar eso. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Estoy- A veces, digamos que yo, bueno, esto es un conflicto interior y a veces le creo más a una y a otra, pero su reflexión me suscitó eso. Y sobre todo también su pregunta inicial de la jerarquía. Quine está pensando en la teoría como pues una red interconectada de proposiciones, proposiciones de la periferia, proposiciones del centro, ¿no? Y lo que se verifica no es un enunciado en particular, sino la teoría, o sea, se verifica, se falsea la teoría, ¿no? Pero como me hizo pensar usted, eso tal vez tenga todavía un rezago muy de de una manera muy clásica de hacer ciencia, ¿no? Tenemos modelos y estos modelos se aproximan a la realidad y estos modelos que se falsean, ¿no? Pero, por ejemplo, si nos vamos a las ciencias sociales, como dice Kevin, ahí empezando, que ahí no se sostiene la pretensión de conocimiento general universal, que, por ejemplo, sí presupone Quine, por ejemplo. Y si ustedes miran los ejemplos que siempre ponen filósofos como Quine o Danzig, son ejemplos de la física, ¿no? O de la matemática, ¿no? Nunca se van ni a la antropología, ni... O sea, como si todavía el modelo de hacer ciencia estuviera en la física, la matemática, tal, ¿no? Y tal vez la noción de teoría que extraen sean de ahí, ¿no? ¿Y por qué no más bien a veces examinar, no sé, una idea de teoría, como dice que venga desde las ciencias sociales? Porque ahí, por ejemplo, una diferencia es que no prima lo universal, sino ya lo particular. Entonces ahí, si eso deshace la idea de la teoría, eso no lo hace menor, sino es otra aproximación, porque así la realidad lo exige también de pronto hasta el uso de categorías, ¿no? Y me hace acordar de la idea de caja de herramientas. Yo he visto investigaciones sociales que a veces lo que hacen
es agarrar categorías de muchas teorías, que incluso así de teorías sociales, que aún así las teorías sean contradictorias en un nivel general, pero ciertos conceptos específicos les sirvieron, ¿no? Póngale que agarraron el concepto de poder de Foucault, el de la ideología de Marx, y así, más bien como con una caja de herramientas conceptuales, les ayudó a leer más o menos los hechos sociales. Pero no era que hayan tenido una teoría social así en el fondo para, pues, para estudiar los hechos sociales. Entonces, yo no tengo una respuesta ante eso, sino que veo que a veces está como esas prácticas están como en tensión, ¿no? No sé si me haya hecho entender. Sí, 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 yo lo entiendo y creo que en esta sospecha de que a lo mejor estas reflexiones epistemológicas claramente están pues pensadas en función de, pues sí, de las ciencias naturales, en el mejor de los casos de las matemáticas, pero que no consideran pues otros estratos de la vida, que es la vida pues de los humanos que hacen esa ciencia, ¿no? Y que a lo mejor, por ejemplo, inclusive volviendo sobre esta idea de la metáfora de la esfera, como que si uno se pone a pensar y volviendo a su parte final de la reflexión, si los supuestos ontológicos hay que ubicarlos en un lugar de esa esfera, ¿dónde están? Pues estarían en el núcleo, ¿no? O sea, detrás de todo, prácticamente. Eh, y esto implicaría de nuevo la idea de que no sé, yo me pongo como en crisis con esta idea de que con este esquema se defienda la teoría en tanto totalidad, porque en el fondo, de todos modos, parece que lo que sostiene esto, lo más importante, igual está, tiende a irse al núcleo, ¿no? Y lo, pues no tan importante parece igual estar en estos límites, ¿no? En estos bordes. Es una sospecha y que a lo mejor, claro, ciertas epistemologías que hace mucho tiempo están en ciencias sociales y seguramente en otras áreas o en otros mundos, pues nos muestran que pues no necesariamente es así, que a lo mejor puede haber conocimiento simplemente en los bordes, ¿no? O con una relación con esto que llamamos el núcleo, pero no jerárquica, no sé, bueno, es algo Ok, que vale la pena pensar. Y que en el fondo también esta idea de realidad que esta gente tiene, pues claramente es la misma de las ciencias naturales, ¿no? Es una sí. realidad reductible a la física, inclusive algunos personas que hacen ahorita ontología social, como este John Searle, que tengo ganas de leer con más detalle. Entiendo que Ujú. igual hace una ontología del mundo Sí, social, pero de suyo tiene detrás unas ideas sobre el mundo totalmente fisicalistas y sí. reductibles a al mundo material, físico, con tentaciones de monismo metodológico decimonónico en ciencias sociales o algo así. Yo voy a dejar de Mira, aquí. aquí, Sí, dale. Sí. ay, igual. No, que iba a decir que justamente eso que dices en el texto sobre, por ejemplo, que el conocimiento de las ciencias sociales se reduce mucho a recolección de datos, ¿no? Una especie como de acumular y acumular datos. Eh, Me hace mucho eco. Yo en mi tesis, bueno, estoy trabajando un tema distinto, pero justo toco un tema y es que yo estoy trabajando en un autor que se llama Walter Benjamin, ¿no? Que hace como una crítica a la historiografía, a la manera de cómo construimos historia, y él parte justamente haciéndole una crítica a Kant, porque la teoría del conocimiento kantiano lo llevó justamente como a considerar la ciencia histórica, en este caso, como un saber fenoménico. Justamente todo eso que tú decías de las ciencias reducidas a lo físico-matemáticos y demás, bueno, la idea de experiencia en Kant va muy hacia eso. Y Kant, por ejemplo, considera que la humanidad siempre va a ir hacia mejor, y eso de que va hacia mejor es porque cada vez la racionalidad se perfecciona. Entonces hemos pasado, por ejemplo, de un estado primitivo a un estado mayor. Entonces él dice, ahí esa experiencia pues nos da a entender de que realmente como especie humana hemos avanzado. Pero ¿qué pasa? La crítica que le hace Benjamin es que no es tanto como que haya mayor racionalidad y lo que sea, bueno, está muy cool y todo, pero de alguna manera eso es avance tecnológico. O sea, no hay que creer que el mundo ha mejorado y que seguirá mejorando porque hay mayor avance tecnológico, porque eso no es sinónimo de que las cosas van a mejorar. Y justamente, pues bueno, eso por un lado, pero
Benjamin le dice pues que Kant de alguna manera pues tiene una ceguera histórica y religiosa, además que es muy característico de la modernidad y de la racionalidad ilustrada, ¿no? Entonces ha reducido también pues el conocimiento y la ciencia histórica a una idea fenoménica, ¿no? Y que la historia pues se interpreta como, hacen historia a partir de una acumulación de datos también y deja de lado otras cosas que son más importantes, ¿no? La historia la escriben los vencedores, por ejemplo, y dónde está el discurso de las víctimas, o sea, ni siquiera se centra realmente porque la historia se hace, ¿no? No está escrita y mucho menos esta idea del historicista que tiende a predeterminar los hechos, ¿no? O sea, como que el futuro siempre va mejor, pero no estamos haciendo nada en el presente como para que eso pase, ¿no? Entonces, siempre ese desarrollo histórico busca predecir hechos futuros, ¿no? A partir de esta acumulación de datos, a partir de hacer una ciencia, una historia científica que no solo predetermine hechos futuros, sino que además se escriba en una zona, en una linealidad, ¿no? Como un tiempo lineal. Entonces también tiene muchos huecos ahí. Y yo hago también mucho esa crítica de que la acumulación de datos y esta idea, bueno, tú lo mencionabas desde que la investigación o la academia y la pedagogía propiamente se han encargado de decir, bueno, esta es nuestra manera de conocer, ¿no? Igual la historia, ¿no? Esta es la única manera de conocer la historia. Entonces te presentan una única historia que además supuestamente es universal y es una historia eurocéntrica, es una historia donde el historiador es un hombre blanco, heterosexual, no sé, y pues realmente todos nos dicen, bueno, vamos a estudiar la historia y es esta. ¿Y dónde está la historia, no sé, de las víctimas del feminicidio? ¿Dónde está? Entonces, justamente sí, esa ceguera de reducir todo a una ciencia, algo totalmente, pues que no determine, que incluso, por ejemplo, nada más con esto, la historia es lo que dicen los documentos escritos. O sea, la escritura ya tiene un nivel de, pues, privilegio, por así decirlo, en el discurso histórico. O sea, no se puede hacer historia a través, no sé, de la danza o de otras expresiones que no sean meramente la escrita, porque siempre hay una única manera de hacer y de creer que eso es realmente pues el conocimiento histórico. Igual, ¿no? En las ciencias sociales y en los modos de investigar, creo que la academia pues ha pecado un poquito en eso de establecer una única forma de conocimiento, ¿no? Y de no cuestionar como otras cosas. Entonces hacía mucho eco porque yo pues hoy ese tema lo trabajo, pero ya más desde mi tesis, que es un poco pues sí, la crítica a esa idea de que el conocimiento, sobre todo histórico, se da a partir de una acumulación de hechos, porque son y predicen y es totalmente verídico. Entonces, bueno, ahí eso, porque justamente Benjamin parte de esa crítica que les digo kantiana, porque Kant sí, yo siento que reduce todo a la experiencia físico-matemática, al conocimiento meramente fenoménico, ¿no? Y no es necesariamente así, porque entonces se deja por fuera otras cosas que son quizá igualmente valiosas, ¿no? Entonces, bueno, conecté ahí con eso que decías, pero pues igual muy interesante tu reflexión. Es un tema que también me gusta harto, entonces, pues bueno, gracias igual por el espacio. Pues qué chévere, Camila, que nos cuentes eso. A mí ese tema me gustó un montón. Me hace pensar un poco, mi pregrado fue en ciencias sociales y gran parte de la reflexión iba en torno a la historia y cómo se construye, pues, conocimiento histórico. Y me parece que lo que estás investigando tiene como, pues, mucha potencia, porque, claro, por un lado, esta crítica de pensar la historia como una acumulación de hechos, sí, bueno, casi siempre enunciados desde cierto lugar del poder y desde los hombres, y bueno, toda esta historia de bronce rankiana y demás, pues nos hace pensar que a lo mejor pues hay otras formas de hacerlo y de hablar sobre lo que ha existido en este caso en el pasado. Y bueno, yo creo que fue una discusión como en la agenda de todo el siglo XX y hay yo creo que varias alternativas que
pues vale la pena explorar, como todo esto de los historiadores marxistas británicos, como Thompson, como Eric Hobsbawm, etcétera. Todo esto de la escuela de los subalternos, ¿no? La India, historiadores como Ranajit Guha que se van a poner a pensar cómo vamos a hacer una historia auténticamente desde abajo, que va a estar en consonancia con esto de las teorías pues, de coloniales también en generales en ciencias sociales, pero también yo creo que la Escuela de los Anales Franceses estuvo como en esa misma vía, por ejemplo, de no hacer reducir todo al documento, ¿no? O monumentalizar el documento como la única evidencia sobre el pasado, sino a lo mejor explorar pues un montón de cosas, ¿no? Como relatos, historia oral, historia tradicional, las imágenes, Peter Burke con toda esta idea de la historia de las imágenes, la fotografía, bueno, hay como mil posibilidades, hay historiadores que analizan caricaturas, etcétera, ¿no? Como pensar también el estatuto de realidad de esas otras evidencias, ¿no? Volvemos otra vez como a mirar otras evidencias que inclusive podríamos también llamar empíricas, pero a lo mejor atendiendo a esta idea de que podemos más bien flexibilizar la idea de la evidencia empírica, ¿no? O, como es decir, prescindir de ella y a lo mejor inventarnos otro tipo de evidencia, pero en todo caso pensar que hay otras formas de justificar lo que existe en el mundo. Evidencia Eso me parece. ontológica. No sé. Toca Es que pensar el concepto, toca pensar el es concepto. una posibilidad porque podemos hacer lo que Sí, queramos. ¿Ah? sí. Entonces sí, porque al final el conocimiento igual también es creatividad, es un producto cultural humano, entonces también sí, es como que estas reducciones son muy, pues no tienen como mucho Cultural y sentido a veces. evolutivo. Pues, bueno, hay también pilas con esa noción de evolución, ¿no? Porque como esta Sí, idea kantiana y también muy de sí. los alemanes, como de cierta El teleología de la progreso. historia, eso Exacto. condujo fue al colonialismo y al nazismo y, No, o sea, evolutivo en el sentido sí, de lo la entiendo, teoría de sí, Darwin. sí, que igual No, está no en eso. progresivo, no Y progresivo. en ciencias sociales también es como muy conflictivo, ¿no? Como cierta teleología de la historia. Y esta Claro. pregunta, por ejemplo, bueno, y si la historia entonces no sirve para predecir, ¿para qué diablos sirve? No sería una ciencia, porque se supone que los principios de algunas ciencias que pueda predecir algo sobre el mundo a partir de encontrar esas regularidades. Pues claro, historiadores como Eric Hobsbawm se preguntan, bueno, a lo mejor lo que sí podemos hacer es predicciones contrafácticas, como pues con base en cosas que ya han pasado, ¿qué pasaría si, no? Pero como que es como lo que hacen los analistas de política, ¿no? De geopolítica, como mirando escenarios a partir de conocer la historia de cierto conflicto, pues qué escenarios posibles se avisoran, ¿no? Es como lo más cercano a lo que podríamos estar, y yo creo que también vale, ¿no? Igual y de todos modos esta idea de Joseph Fontana, este historiador español, como de que pues a lo mejor pues una cosa es ser historiador y otra cosa es ser profeta, ¿no? Como que a lo mejor cuando hablamos del mundo social, esta idea de la ciencia de buscar una necesidad de predictibilidad de lo real, pues a lo mejor ni es necesaria, ¿no? Como que podemos más bien es pensar en la acción política que queremos hacer, ¿no? Porque nuestra forma de aplicar el conocimiento social a lo mejor es la acción política. ¿Y qué mundos queremos construir? Más bien de qué mundos nos vamos a predecir, ¿no? Creo que es una pregunta que yo invertiría ahí. En todo caso, sí me parece como muy potente esta pregunta porque, y específicamente, volviendo en términos como para concluir un poco esta parte del texto de hoy, como la idea de evidencia, ¿no? Cómo podemos pensar de una forma un poco más plural y flexible la idea de evidencia empírica o de otras formas de evidencia que nos den pistas para justificar nuestras creencias sobre lo real, más o menos. Exacto. ¿Tú conoces a Guamampoma de casualidad? ¿A quién? Guamampoma se llama, Felipe Guamampoma. No, Es ¿quién que es? mira que es un historiador, pero es un inca. Mm, Y él tiene un texto que se llama, bueno, se llama Nueva Crónica y Buen Gobierno. Y es súper interesante porque lo que hace es contar la historia, o sea, nos han mostrado una historia de la conquista española y demás, pero desde el lado europeo, ¿no? Que ellos vinieron a cristianizar y no sé qué. Pero él cuenta esa idea del colonialismo pero desde su vivencia como indígena. Entonces muestra que, por ejemplo, esa idea de que ellos vinieron a colonializar así, poner la cruz, fue falso porque el cristianismo ya se practicaba antes de que eso sucediera. Entonces comenzó a abrir un montón
reflexiones al respecto, porque pues obviamente la historia también se ha encargado de decir cosas que no siempre son así. Entonces, por ejemplo, que el cristianismo, y él lo que defiende es que no, el cristianismo ya estaba, ellos realmente lo que vinieron fue a saquear, a conquistar, a cometer abusos. Entonces, en este texto, él lo que hace es una especie de, ¿cómo decirlo? Es como un texto lleno de dibujos que él mismo hizo, por así decirlo, pero mostrando esa otra historia desde esa perspectiva a partir de una historia ilustrada, ¿no? Entonces él hace dibujos de cuando, por ejemplo, uno de los españoles llega y comete abusos o los amarra o hace como cosas así. Entonces es muy interesante porque muestra ese otro lado de la historia que no conocemos, y es muy interesante, ¿no? Porque viene a desmentir pues muchas cosas que ya se han dicho a través del dibujo, desde la grafía. Y hay otra autora que también es muy buena, se llama Silvia Rivera Cusicanqui. Ella creo que es, no me acuerdo si es peruana, es boliviana me parece, Silvia. Y ella también justamente tiene un libro que se llama Sociología de la Imagen. Y es una manera como de contar la historia de las luchas anticoloniales andinas, pero a partir de la imagen, ¿no? Ella, por ejemplo, reconoce justamente que el colonialismo ha silenciado pues muchas voces, entonces resignifica como el registro corporal, ¿no? Y las expresiones artísticas como formas de comunicación no escrita. Entonces, ella lo que hace es como una construcción sociológica de la imagen, una sociología de la imagen, digamos, que se entiende como una práctica que reúne las prácticas visuales, la fotografía, el arte, todo eso. Entonces, son estos otros historiadores que nos cuentan esa otra cara de lo que fue el colonialismo, pero a partir de una experiencia de la voz de las víctimas, ¿no? Entonces, ahí si te interesa, pues ese tema a mí me reencanta. Entonces, pues ahí te recomiendo esos dos autores que me parecen muy bacanos y muy interesantes, sobre todo como en esta idea del discurso histórico y demás. Y bueno, ya ese es todo mi aporte. Gracias, Camila. Pues sí, tengo ganas de leer a ambos y especialmente con esta idea de volver sobre, claro, como los dibujos, todo eso me parece como muy potente, algo que muy poco exploramos las personas que hacemos ciencias sociales. Y a lo mejor es, claro, por un lado puede ser una fuente para, sí, claro, dibujos que vemos en archivos, que analiza un dibujo, etcétera, una caricatura, por ejemplo, pero también una forma legítima de comunicación, ¿no? Una forma de narrar lo real, ¿no? Lo que encontramos de la realidad, eso también parece como pues, muy potente. Y bueno, esas perspectivas de coloniales yo creo que son como pues las alternativas de estos lados del mundo que a lo mejor ayudarán a ver a gente que escribió libros como el de Dancy de ese lado del mundo de que pues lo que existe no es reductible a cierta forma de conocer, ¿no? Y a lo mejor hay más cosas y hay más formas de conocer también y de narrar lo que conocemos. Pues bueno, yo no sé si tienen de pronto algún comentario final o vamos cerrando. No, ya está bien. Yes. Vale, bueno, pues entonces les agradezco un montón haberse conectado. Nos vemos entonces en la próxima sesión con ¿cuál es el Holismo siguiente texto? y indeterminación, ¿no? Ok, que es el siguiente capítulo, ¿cierto? Sí, Sí, holismo de internación. Vale. Bueno, entonces mando un que abrazo y complementa, sigue complementando a Quine, como la idea de Quine. vale, listo. Entonces nos vemos la próxima semana. Bye. Un abrazo. ¿El Chao. lunes no es festivo, Kevin, o ya no? No sé. Bueno, ahí nos avisa cualquier Bueno, cosa. ayer les escribo si es festivo, pues hasta el siguiente. Un Listo. abrazo. Va. Chao. Chao. Chao, chao. Bye.